Luis Moreno Campo, gracias por estas palabras. También hablamos con quien fuera alto comisionado para la paz, el primero que tuvo el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Víctor G. Ricardo fue la persona que después de la primera vuelta presidencial que ganó Serpa contra Pastrana, se reunió con alias Tirofijo, le puso el reloj que era el de la campaña, lo cual dio el inicio a que esa campaña vendiera la posibilidad de hacer un proceso de paz con las FARC. Esto nos dijo. Víctor G. Ricardo, bienvenido. Claudia, muy contento de estar aquí y poder ser testigo de la firma que acaba el conflicto armado con las FARC. Yo creo que eso es una fecha histórica para Colombia y que indudablemente uno quisiera un acuerdo mejor, pero dentro de lo mejor fue lo viable, y eso, que acaben los muertos a través de ese acuerdo y se entre en la teoría de las ideas, de los proyectos, de la democracia y del respeto al Estado de Derecho, es fundamental. Si bien desde hace un par de años sabemos que sus relaciones con su ex jefe, el expresidente Pastrana, no están bien, porque ha habido unos desacuerdos respecto a lo que usted contó de la famosa silla vacía, que ustedes ya sabían que Tirofijo no se iba a presentar, etcétera, etcétera. Resulta, a pesar de eso, exótico verlo a usted aquí, porque el presidente Pastrana está por el no. Y finalmente, pues usted hizo parte de esa negociación. ¿Por qué decide estar aquí? ¿Por qué decide apoyar a pesar de lo que no le gusta? Porque yo creo que si trabajamos por la paz para terminar el conflicto armado y por circunstancias adversas no lo logramos, eso no quiere decir que no apoyemos a quien lo haya logrado. No hacerlo sería, digamos, que mezquino y hasta egoísta. Por eso estoy aquí. Creo que quienes queremos una paz distinta, pasar de 5 generaciones de muertos, de 36.000 muertos al año a veces, un gran porcentaje producto del conflicto, pero todo como cultura de la violencia, debemos ponernos felices de ver que las nuevas generaciones van a tener una perspectiva distinta a la vida que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Por qué cree usted que el expresidente Pastrana no lo ve así? Yo soy respetuoso de la opinión de todos. Por supuesto, yo creo que lo que sigue de aquí para adelante no es un tema fácil, es un tema difícil, la implementación de los acuerdos, y en esa implementación de los acuerdos debemos estar todos los colombianos. Yo le sugiero al presidente Santos que una vez concluya este acto, convoque nuevamente al país a la unidad nacional para fortalecer el mecanismo del acuerdo a través de la implementación, y que seamos cuidadosos en la implementación, porque la implementación no es fácil. Queda todavía un camino largo por recorrer y hay que cumplir los pactos para que realmente sea un acuerdo de paz estable y duradero, y en eso seguramente ellos van a ejercer el papel importantísimo de la vigilancia de la implementación en el compromiso de la paz. Usted acaba de hablar de que no reconocer que otros sí hayan logrado lo que ustedes no lograron es mezquino y egoísta, con lo cual, pues francamente, obvio que entendemos que le está diciendo eso al expresidente Pastrana, pero acaba de decir también que el presidente Santos debe convocar a la unidad nacional. ¿En qué escenario ve usted posible que el expresidente Pastrana, que el expresidente Uribe acepten esa unidad nacional para la implementación del acuerdo? Yo creo que en la veeduría de la implementación, en la vigilancia de que todo se haga tal cual se acordó, de que fortalezcamos el Estado de Derecho, de que derrotemos la impunidad, de que derrotemos la corrupción, porque todos estos aspectos hacen que evidentemente la paz real no exista. Y entre otras cosas, porque es que la construcción de la paz es con todos los colombianos. Con las guerrillas hay la terminación del conflicto armado, pero la paz es la presencia de Estado en todo el territorio nacional. La paz es incorporar a la salud, a la educación, a la perspectiva, al trabajo, a las economías formales, por lo tanto legales y sostenibles, a todo el país, a todo el pueblo colombiano. Esa es la verdadera paz. Lo que vamos a poder iniciar a raíz de hoy, en el caso de las FARC, es que en un ambiente de paz construyamos paz. Víctor G., usted estuvo en la 10ª conferencia de las FARC en el Yarí, acaba de llegar de allá, exótico también que usted haya sido invitado por las FARC. ¿Cómo fue esa invitación? ¿Cómo vio esos días que vio de unas FARC a las que usted no veía hace cuánto tiempo? ¿15 años, 10 años? ¿Qué vio en ellas? ¿Qué diferencia? Los vi a todos montados en la paz, nerviosos de su nueva vida, de su nueva perspectiva. Como estamos nerviosos los colombianos también de que nos cumplan ellos
Ellos están nerviosos de que el Estado les cumpla, pero los vi montados en esa perspectiva, en esa meta, y además también decididos a pagar justicia, a cumplir con los acuerdos de la justicia restaurativa. ¿Por qué fui? Me pregunta usted. Fui por una sencilla razón, porque si me habían invitado a la clausura de la conferencia de las FARC, que yo entendía era notificarle al país el acuerdo a que habían logrado, lo había respaldado todas las FARC, y que a partir de ese momento dejaban las armas o hacían el anuncio de la dejación de las armas de acuerdo con los procedimientos establecidos, claro está, para entrar en el Estado de Derecho, en el respeto del Estado de Derecho y en la libertad de la democracia y en la vida política nacional, me parece que era necesario ir, porque así como yo tuve diferencias con ellos en el momento de la negociación, también tengo que reconocer que en el momento en que veo que ellos están decididos a dejar las armas para incorporarse al Estado de Derecho, hay que festejarlo. Viene un gran desafío para la izquierda y viene un gran desafío para los partidos políticos. Usted ha sido tradicionalmente del Partido Conservador, que no tiene una opción de candidato. Y cuando uno ve las opciones, lo que ve son partidos desdibujados y partidos divididos, lo cual para algunos puede llevar a que fácilmente las FARC lleguen al poder más de lo que algunos calculan. ¿Cuál es su análisis? No, yo creo que lo que exige también este acuerdo de terminación del conflicto es que los partidos piensen que tienen que reestructurarse, que tienen que hacer una reingeniería, que ya no se puede pensar solamente la perspectiva de la burocracia y del reparto del ponqué, sino el reparto sino en el compromiso de las ideologías y por supuesto en el reparto de la acción de servicio a la comunidad. Por eso digo que tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente en una gran alianza nacional contra la corrupción y contra la impunidad, y que el estilo de los partidos debe cambiar, porque si no lo cambian, los cambian. La izquierda a su vez tiene una oportunidad de mirar hacia adelante dentro del Estado de Derecho, presentar iniciativas, presentar sus ideas en el marco de la libertad de la democracia, y lo importante ya desde el punto de vista operativo es que los acuerdos se cumplan por todos. En el caso de las FARC, que se cumplan; en el caso del Estado, que se los cumpla las FARC, porque de lo contrario veamos un escenario en que se denuncien el incumplimiento de los acuerdos, y de un lado seguramente veríamos la protesta social y del otro lado la opinión pública no a favor. Por tanto, lo que se inicia hoy es una tarea muy importante, la implementación de los acuerdos y la reingeniería de los partidos con base en unos ideales, en unos objetivos, en unas ideologías y en una nueva dinámica política que permita al colombiano escoger en el marco de la libertad. Vamos a lo más personal. Se dice que todos tenemos una responsabilidad, una cuota de responsabilidad en el conflicto, por acción o por defecto, y que todos tenemos que pedir perdón. ¿Cuál es la suya como conservador, como padre de familia, como ciudadano colombiano, como exfuncionario de varios gobiernos? Porque usted está en esto desde el gobierno Belisario Betancur, ¿no? Sí, he tenido la posibilidad, cuando el presidente Betancur, cuando estuve viceministro de Gobierno y secretario general de la Presidencia, de estar en el marco de los procesos. Con posterioridad en el Parlamento fui representante del Congreso en los procesos. En mi vida particular también representé a mi partido en los procesos y después como alto comisionado para la paz. Pero eso demuestra, entre otras cosas, que antes no había, y se puede observar y los analistas lo han escrito, política de Estado respecto a la paz. Es que la paz no puede ser una política de gobierno. La paz, para que sea duradera y estable, tiene que ser una política de Estado. Y en ese marco de ideas digo yo que sin Caguán no hubiera habido Plan Colombia, sin Plan Colombia no hubiera habido seguridad democrática, sin seguridad democrática no estaríamos en el proceso de paz. Y para hablarlo con nombre, sin Pastrana no hubiera habido Uribe, sin Uribe no hubiera habido Santos. ¿Sabe qué se me ocurre ahora? Hablando y mirándola a usted y reflexionando en la vida, que seguramente la comunidad internacional está pensando en el Nobel de Paz de Juan Manuel Santos, por lo menos candidatizarlo y analizarlo. Y si somos justos, tendría que dárselo también a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, porque ellos también ayudaron a que esta paz sea viable. Eso es una bomba. ¿Usted cree que eso solucionaría la división, el problema? Por lo menos... ¿Qué habla de mezquindades y egoísmos? Yo hablo de mezquindades y egoísmo en el caso propio, no me dirijo a nadie. Ay, no, dígame la verdad, porque usted no es el que está en contra del proceso de paz. Yo sea el presidente Pastrana, tengo un gran respeto, creo que él
realmente trabajó por la paz de Colombia, para decirlo en términos políticos, se gastó su activo político en la paz de Colombia. Entonces, ¿quién es el mezquino y el egoísta a quien usted se refiere? Desafortunadamente en ese momento no existían las condiciones. Mire, cuando el Caguán había 3.600 secuestrados, 500 soldados y policías en manos de la guerrilla después de las operaciones de Patascuara y Las Delicias y El Villar, 208 municipios sin presencia de fuerza pública. Las FARC eran los Robin Hood en Europa y en algunas ONGs. No había conciencia nacional sobre el conflicto. Desde el punto de vista operativo, el ejército tenía 7 helicópteros artillados artesanalmente, de los cuales funcionaban 3 aviones espías, de los cuales funcionaba 1. Los soldados de Colombia eran soldados del servicio militar obligatorio, no eran soldados profesionales. Y la situación económica del país era tan grave que 2 meses después no había con qué comprar ni botas ni balas para la fuerza pública. Esas eran unas condiciones totalmente distintas a las que se lograron después, reforzando las instituciones y en el marco de la guerra también, en las victorias que hubo y las derrotas que hubo por parte de otras. Todo eso hizo que llegáramos a un plan de paz. La paz desafortunadamente hubiéramos querido obtenerla hace más de 30 años. Vea usted, cuando Álvaro Gómez Hurtado, ese dirigente conservador, fue en los años 80 y en la década del 80 a hablar con las FARC, a ver cómo se solucionaba el conflicto, al despedirse le dijo a Marulanda: oiga Marulanda, cuénteme una cosa, ¿cuántos muertos más tiene que haber para que nos volvamos a reunir? Esa frase después incluso se la adjudicaron a Marulanda, y fue Marulanda quien me contó a mí que era una frase de Álvaro Gómez. Pasaron muchos muertos y hubo mucha sangre en el recorrido de 52 años para que finalmente estemos aquí reunidos en Cartagena. No me dijo. De la terminación. No me dijo ni por qué tiene que pedir perdón, ni quién es el mezquino y el egoísta. El mezquino y el egoísta sería yo si no reconociera la paz. Y tengo que pedir perdón de pronto de no haberme esforzado más para lograr esta paz hace 12 años. ¿Con qué anécdota de esos viajes al Caguán, de estas historias de la vida pública, usted se queda un día como hoy? ¿Cuál es la que se le viene a la cabeza? ¿En qué pensó esta mañana? ¿En qué momento de cuando usted fue protagonista de la búsqueda de la paz? A mí me tocó buscar la paz en la selva, me tocó buscar la paz transitando caminos y haciendo encuentros muy distintos a la de hoy, y en unas circunstancias, entre otras cosas, del país muy distinta, y de la guerrilla muy distinta, y del Estado muy distintos. ¿Con qué me quedo? Con que todo ese sacrificio que me tocó hacer, en que a veces decía, ¿qué le he hecho yo a la vida para que me toque hacer todo esto? Hoy lo veo reivindicado en un nuevo porvenir para mis hijos. Es que lo importante de hoy es que estamos construyendo o empezando a construir una nueva Colombia, y eso es muy importante. Si hacemos esta paz en el marco de la verdad, en el marco de la justicia en su implementación y en el marco del respeto por los acuerdos y el cumplimiento de los mismos y de implementación adecuada, podemos dejar un nuevo porvenir. Yo no quisiera que mis hijos dijeran: qué tristeza de papás que fueron inferiores a la responsabilidad de la hora que lo correspondió vivir. Quiero sentirme orgulloso con este momento para crear un nuevo país. Víctor G. Ricardo, muchas gracias. Son los testimonios, uno de un observador internacional del proceso, una persona que ha hecho parte de la historia de cómo el mundo construye la justicia transicional y que considera que Colombia lo está haciendo muy bien, que es un ejemplo para el mundo. Y el de Víctor G. Ricardo, una persona que estuvo sentado muchos años con las FARC tratando de hacer lo que en ese momento no se pudo, pero lo que ahora es una realidad. El desafío para Colombia es grande, vienen meses, años seguramente muy difíciles, y seguiremos contándoles los testimonios, las reflexiones, los hechos, los momentos para que ustedes estén correctamente informados. Les habló Claudia Palacios desde Cartagena de Indias.